educación para la democracia, deberíamos primero preguntarnos qué estamos eligiendo o qué tipo de bienes estamos eligiendo en un proceso democrático, en unas elecciones. Dentro de unas elecciones, lo que los individuos están eligiendo son bienes públicos. Recordemos de que en la ciencia de la economía existen al menos 3-4 mercados que son importantes. Está el mercado de bienes y servicios, está el mercado laboral, está el mercado de capitales, está el mercado externo, y podríamos decir que un quinto mercado es el mercado del voto. En el mercado del voto van a aparecer entonces oferentes y demandantes. Recuerden que todo mercado tiene al menos 3 componentes: un oferente, un demandante y existe un precio. En el mercado del voto estamos hablando de que hay un demandante de bienes que son públicos, porque son bienes que demanda toda la sociedad o que demanda una comunidad. Entonces sería la comunidad la demandante de esos bienes. Hay un oferente, y el oferente va a ser el candidato político, ese candidato que se va a comprometer con la realización de unos proyectos, de unas ejecutorias, de unos bienes de bienestar general o públicos, de bienes comunes. De igual manera va a aparecer un precio, y el precio será el voto que va a ser el garante entre las sociedades democráticas, va a ser el garante de que ese individuo, de que esa persona que ha obtenido el mayor número de votos va a liderar, va a gestionar durante 4 años, durante 3 o 4 años, va a gestionar aquellos bienes públicos que él se ha comprometido con la comunidad. Decimos que eso está inscrito dentro de un plan de gobierno, que cuando la persona o el candidato gana, el candidato que es ganador, se va a convertir en un plan de desarrollo y va a trazar entonces como el derrotero de la ciudad o de la comunidad. De acuerdo a ello, entonces nuestra primera pregunta frente a una educación para la democracia es preguntarnos: ¿qué es un bien público? Por momentos, como funcionario público que soy, me percato de que el concepto de bien público no está siendo bien manejado por la sociedad, por la comunidad, por las personas, por los votantes en manera general, e inclusive por los mismos candidatos políticos. Muchas veces no dominamos ese concepto, y al no tener claridad sobre ese concepto, hacemos promesas que no pueden cumplirse, o gestionamos o leyes o promulgamos leyes que no en ningún momento están favoreciendo lo público. Dentro de la administración pública, el paradigma fundador de la administración es justamente el bien común. Para ellos, los administradores públicos, digámoslo así, es un concepto más claro, pero para el resto de la comunidad no es un concepto tan claro. Entonces, dentro del ejercicio de las políticas públicas contemporáneas y de participación ciudadana, se tienden a confundir lo que son bienes públicos con bienes gratuitos, y eso es un error en el cual a veces caemos casi todos los ciudadanos. Creemos que un bien que es gratuito es un bien que es público, y eso va a generar, a mi forma de ver, ineficiencias administrativas en el manejo de los ingresos y de los recursos que son públicos. Recordemos que la acción política, o digámoslo así, la acción ejecutiva de nuestros gobernantes, es financiada con ingresos que son públicos.
Y esos ingresos son públicos porque esos ingresos los obtiene el gobierno con el pago que hacemos todos los ciudadanos en impuestos. Cuando usted paga el IVA, cuando usted paga el ingreso a la renta, cuando usted paga los impuestos de consumo a los juegos de azar, al licor, al tabaco, cuando usted paga el impuesto predial, cuando usted paga las tasas de valorización, las contribuciones, cuando usted paga las tasas de aseo, en fin, todo ello está contribuyendo al ingreso del gobierno, y de ese ingreso que el gobierno tiene de todos los ciudadanos es que él hace gasto público. Es decir, los ingresos del gobierno provienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, el sector empresarial, el sector trabajador, el sector, digámoslo así, de los empleados, de los obreros, porque cuando el trabajador demanda bienes de consumo, está pagando IVA, entonces allí también está pagando impuestos, está contribuyendo. Entonces, de ese impuestos que pagamos todos los colombianos, el gobierno nacional hace gasto público. Y cuando el gobierno nacional hace gasto público, está diciendo que está haciendo un gasto que beneficia a toda una ciudadanía, a toda una comunidad, a toda una nación. Por eso es un gasto público. Cuando usted hace gasto privado, es cuando usted usa sus ingresos, producto de su trabajo, o de las utilidades de su empresa, o de los rendimientos de sus activos. Cuando usted usa ese dinero para comprar vivienda, cuando usa ese dinero para comprar víveres, cuando usa ese dinero para comprar vehículos, usted está haciendo gasto privado, porque se está beneficiando y se está lucrando es usted personalmente. Pero muy diferente cuando en las unidades ejecutivas, cuando el gobierno hace obras públicas, por decir algo, carreteras, cuando hace inversiones para la ampliación del metro, cuando estamos hablando de los parques, cuando estamos hablando en educación, cuando estamos hablando de salud, ya son bienes que los catalogamos como bienes públicos, porque son financiados con ingresos del gobierno que percibe de la comunidad. De allí que cuando el gobierno, o cuando algún representante más bien, cuando algún representante político, cuando algún funcionario público usa dineros públicos para financiar gasto privado, decimos que eso es corrupción. Lo llamamos como no decoroso, lo llamamos como actuar de mala fe, como hacer mal uso de los recursos que son públicos, porque está usando recursos que son para beneficio de toda una comunidad y beneficiarse particularmente. Eso no puede ser aceptado, y la comunidad así no lo acepta, y por eso nuestra importancia de educar para la democracia, para evitar de que se deteriore los ingresos públicos, los pagos, las contribuciones que hacemos los colombianos, que hacemos todos los ciudadanos para bien de la comunidad. Máxime ahora cuando los impuestos cada vez son más, digámoslo así, han ampliado su base tributaria, cada vez somos más los colombianos que estamos pagando o haciendo tributos al Estado, y donde el Estado cada vez está recaudando más ingresos. Entonces queremos que ese recaudo de los ingresos nos sirva a todos para beneficio y no para una particularidad. Con esa claridad, entonces, podemos decir o tratar de darle como más énfasis a ese manejo de los recursos públicos que ustedes van a ver dentro de esta diapositiva del significado del bien público, un texto de la ética de la responsabilidad, y que fue un texto que se presentó para tesis postdoctoral en Holanda. De acuerdo a este texto, hemos definido que
dentro de los gastos públicos o dentro del bien público se debe dejar ver las corresponsabilidades entre los usuarios y los prestadores del servicio, tanto en lo referente a la preservación de los principios ciudadanos de libertad, igualdad de trato y de oportunidades. Eso es lo que validamos dentro de una cultura democrática, ¿cierto? Que los ciudadanos puedan tener libertad, igualdad de trato y oportunidades, y ello es garantizado a partir de un efectivo gasto público. Un gran número de gobernantes, vuelvo y digo, no tienen claridad sobre estos conceptos, de allí la importancia. Se afirma, por ejemplo, y aquí yo voy a tratar de que ustedes me presten mucha atención en esta definición que intento hacer sobre bien público, que puede llegar a ser algo un poco particular, pero que no es tan particular. Nosotros afirmamos que la educación es un bien público, y si nosotros afirmamos que es un bien público, y por tanto decimos que debe ser elevado a la categoría de derecho fundamental inalienable, entonces la educación no es un bien selectivo. Si la educación es un bien público, no puede ser un bien selectivo. Sin embargo, ante la insuficiencia en países como Colombia, que es un país subdesarrollado, de centros educativos, de aulas, de laboratorios, de presupuesto público y de calidad de los profesores, la educación no alcanza a ser realmente un bien público. Es un bien más bien selectivo, es un bien más bien meritorio. A ver, yo quiero que usted me entienda bien, señor ciudadano. Un bien público puede asimilarse a un bien común. Si es un bien común, es un bien que a todos en la comunidad le es igual. Si es igual ese bien público, significa que la educación que recibe un niño de estrato 6, socioeconómico 6, es igual a la educación que recibe un niño de estrato socioeconómico 1. Claro, si no es un bien selectivo, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la Constitución colombiana afirma que en los derechos fundamentales, capítulo 1, que todo hombre nace libre e igual ante la ley. Si todo hombre nace libre e igual ante la ley, su condición económica, que sea de estrato 1 o de estrato 2 o de estrato 5 o de estrato 6, no debe ser el limitante a este derecho fundamental. Y para que no sea limitante a este derecho fundamental dentro de una economía de mercado, el gobierno debe garantizar de que todos tengamos las mismas posibilidades de ser competitivos, Me hago entender, más aún, no es lo mismo educarse uno o formarse a veces en colegios y escuelas públicas que formarse en colegios y escuelas privadas. Parece ser que la educación pública fuese de menor calidad a la educación privada. Vemos de que en la competencia que se generan a través de las pruebas IFEX, a partir de las pruebas de CAES, uno se percata que hay colegios y escuelas que están en niveles muy bajos de calidad, y que los colegios y las escuelas privadas tienen mejor ranking de calidad, y que hay más posibilidades
para una persona que sale graduado o que es egresado de estos colegios privados, de mejorar su condición económica a futuro que los que salen de instituciones públicas, porque el nivel de conocimientos de ellos puede ser menor que el nivel de conocimientos de egresados de instituciones privadas. Si ello es así, se está incumpliendo el primer derecho fundamental. Todo hombre nace libre e igual ante la ley. Porque en vez de hay un desequilibrio del mercado, y ese desequilibrio del mercado es que yo tengo más futuro, más posibilidades de conseguir empleo si soy graduado de que si soy graduado de. Entonces, aparentemente, la educación pública en Colombia está obteniendo menores niveles de calidad que la educación privada. Si la educación fuese pública en Colombia, implicaría de que el que se forma en un colegio público o privado, en una escuela pública o privada, en una universidad pública o privada, tiene la misma calidad en conocimientos que igual, sin importar su estatus socioeconómico. Ahí entonces hablamos de que algo es público. Vamos a suponer que todavía no me entiende usted, señor ciudadano, en el ejemplo que le estoy dando. Nosotros a veces, o decimos, de que el agua es un bien público. ¿Estamos de acuerdo? Decimos el agua es un bien público. Podemos decir que el agua es un bien público, algunos pueden pensar, porque la presta una empresa que es pública, como EPM, y es público, porque la está prestando EPM, eso creemos nosotros. Ahora bien, amigos, yo creo que el agua es más un bien público porque como recurso le está llegando de la misma calidad dentro del área metropolitana a las personas de estrato 1 que a las personas de estrato 6. Es decir, dentro de nuestra ciudad, las personas podemos tomar el agua del grifo, de la canilla, estando en un barrio de estrato 1 o estando en un barrio de estrato 6. En otras palabras, es de la misma calidad. Ahí ese bien pasa a ser un bien igual para todos. Ahora, que dentro de ello, al ser prestado por una empresa pública, se creen mecanismos de distribución en los cuales se puede financiar a las personas de más bajos ingresos, con ingresos o con sobrecostos que pagan las personas de mayores niveles de ingresos, de estratos 5 y 6, con las empresas comerciales, con el sector comercial, es otra cosa. Es decir, ese mecanismo es otro. Pero lo importante es entender de que el agua puede ser un bien público porque es de la misma calidad. De la misma manera podríamos hablar de la salud. La salud debe ser un bien público, no porque exista el CISBEN, no porque exista la contribución para la salud prepagada, sino porque la salud sea de la misma calidad para las personas de estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si la salud que recibe cada habitante es igual, tiene la misma prontitud en servicio, tiene acceso a los mismos medicamentos, sin discriminar, que usted tenga
más plata o menos plata. Entonces la educación es un bien público, la salud es un bien público. El agua es un bien público, porque es de la misma calidad. El momento en que yo tenga las mismas oportunidades o alguien del CISBEN, hablando en salud, si alguien del CISBEN o del régimen subsidiado, ¿cierto? O de la salud privada. Si cualquiera de nosotros tiene el mismo acceso, entonces la salud es un bien público. Pero cuando existe discriminación entre la salud privada y la salud subsidiada, cuando si dos personas que digamos así tengan la misma enfermedad, supongamos que dos personas tienen cáncer, como la película Antes de partir, una película de Hollywood muy buena, se la recomiendo. El uno muy pobre, negro, mecánico, de menores ingresos, y otro muy rico, un gran empresario, uno de los hombres más ricos, y ambos tienen exactamente la misma enfermedad, ambos sufren de cáncer. Pero si ambos reciben el mismo tratamiento a la salud, los mismos medicamentos, es decir, si a ambos se les respeta y se trata de conservar la vida, entonces la salud es un bien público. Pero si al más rico se le dan mejores medicamentos, se le hacen más prontamente los exámenes, este puede llegar a vivir más tiempo frente a este otro. No es justo, porque ¿cuánto estaríamos nosotros dispuestos a dar por vivir un año más, por vivir un mes más? Es decir, los bienes públicos deben tener esa condición, y eso es lo que el Estado debe tratar de garantizar, de que todos tengamos igualdad de acceso a estos bienes. Si ello se logra, entonces hemos alcanzado una sociedad con mejor calidad de vida, con mayor disfrute de bienes. Y para lograrlo está la actividad política, porque el candidato va a construir su plan de gobierno a partir de consultar a las comunidades qué necesita una comunidad, qué bienes públicos demanda una comunidad para mejorar su calidad de vida buena. Entonces nosotros, los ciudadanos, debemos elegir aquel candidato que tenga las mejores propuestas para el crecimiento de nuestra comunidad. Un candidato, un buen ciudadano, no elige un candidato por color político. Un buen ciudadano no elige por apoyar a un amigo o para ayudarle a un amigo. Un buen ciudadano, un ciudadano responsable, no elige por la hamburguesa o el sándwich que le dio el candidato. Un buen ciudadano elige pensando en sus hijos, pensando en su barrio, pensando en su comunidad. Eso es lo que genera responsabilidad social, responsabilidad ciudadana, responsabilidad democrática. Allí está la importancia de entender esto del bien público. Pero yo quisiera que nos fuéramos adentrando más en esta concepción de bien público. Pero antes de que nos adentremos en esa concepción de bien público, preguntémonos por qué existe dentro de los bienes públicos lo que llamamos bienes meritorios y bienes públicos puros. En otras palabras, no es lo mismo un bien como la seguridad
que nos prestan las Fuerzas Armadas frente a un bien como la salud. Dejemos esa pregunta para que abramos un foro, señores ciudadanos. ¿Por qué un bien? ¿Por qué no todos los bienes que ofrece el gobierno tienen la misma clasificación? ¿Por qué se dice que hay bienes públicos puros? ¿Y por qué decimos que hay bienes públicos meritorios? Es decir, si hay un bien público meritorio es porque hay bienes públicos no meritorios. Pensemos en eso. ¿Por qué la seguridad es la seguridad? La seguridad que nos ofrecen las fuerzas militares es un bien público diferente a la salud, a la educación. Listo. Quedémonos con esa pregunta y volvamos a hablar el día de mañana. Mil gracias.